Antes de empezar con el tema 9, que es caracterización de fluentes cloacales, vamos a revisar la respuesta del cuestionario 6, que había, bueno, gracias Lucía Castro, porque me hizo algún comentario respecto a algunas respuestas, y no sé si todos se han fijado, pero yo cambié los resultados. Porque había una pregunta que tenía, digamos, una respuesta, eran varias alternativas y una estaba mal. Bueno, esto de los cuestionarios hechos por el aula virtual es complicado, y uno tiene que revisar 15 veces y, bueno, y pasan estas cosas. Así que la mayoría aumentó la nota, muy poquitito, del orden de unas fracciones, unas décimas, y unos pocos fueron para atrás, esas mismas décimas, pero bueno, los resultados ahora están ajustados con ese cambio, ¿no? Que era en la pregunta, eso era en la pregunta 11. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que vean las preguntas. ¿Están viendo la pantalla ahí, sí? No, todavía no. No se ve. No se ve. Bien. Ahí sí. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, voy a repasar rápidamente todas. Hay algunas preguntas que tuvieron más dificultades que otras. Esta es la primera, la del pH, la eficiencia para el proceso de desinfección con cloro. Ahí tenía varias alternativas. Todas eran con pHs alcalinos, ¿no? O sea, de neutro para arriba. Y la que correspondía era de 7, 7,5. En realidad, yo no puse una alternativa de pH ácido, que en realidad sería más eficiente para el proceso de desinfección. Pero eso es un problema para, digamos, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista materiales, ¿no? Por eso había 4 rangos y el que correspondía era el más bajo, o sea, de 7 a 7,5. Esa era la respuesta correcta. Después, en la pregunta 2, que era la eficiencia de la planta de potabilización. Horacio. Sí, adelante. Perdón, hay una compañera en espera, si la podés admitir. Ah, no lo veo, me está avisando. Bueno. Ahí volvemos, entonces. El tema de la eficiencia en respecto al tema de la producción neta y la producción nominal, bueno, es que la producción neta es menor que la nominal porque hay una serie de pérdidas que tienen que ver con la purga del sedimentador y el lavado del filtro, etc. Respecto a la capacidad de los filtros, que es la 3, filtros lentos o filtros rápidos, el filtro rápido tiene una capacidad mayor que el filtro lento, pues tiene una velocidad de pasaje que es mayor a través del filtro, ¿no? La eficiencia, como ya había comentado, es mejor un filtro lento, pero bueno, eso significa que tiene una capacidad
menor en cuanto a volumen de agua tratada. Respecto al lavado de los filtros, la frecuencia de contralavado o retrolavado es mayor en los filtros rápidos que en los filtros lentos. La 5, que era la ley de Stokes, para un desarenador, eso decía si se podía calcular el área del desarenador, y si es posible a través de relación caudal y velocidad de sedimentación. Así que bueno, eso era por la velocidad de sedimentación en términos de la ley de Stokes, como está deducida en el apunte que ustedes tienen, es digamos, el caudal sobre el área superficial. Respecto a precloración, esa es la pregunta 6, que ahí tenía alguna duda Lucía. La respuesta de precloración, acá había, digamos, ¿por qué se preclora? ¿Por qué se agrega cloro antes? Y al final, obviamente, para desinfección, pero antes se agrega por una cuestión bactericida, o sea, de eliminar microorganismos, y la otra, lo otro por lo cual se agrega es para oxidar compuestos que son oxidables. Básicamente sales de hierro, manganeso. Eso estaba dicho en el video de la planta de potabilización que yo les puse de Tuxtla, que también era un agua superficial, ¿no? Un río. No sé cuál es la duda, Lucía, de esto, porque no sé si en esta pregunta tenían alternativas o no. Sí, en realidad yo había visto el video, pero había repasado el apunte y mencionaba así las sales de hierro y manganeso, que esa estaba en primer lugar en realidad. Por eso mi pregunta era si las opciones que admitieran, más que todo como prioritarias, digamos, en orden de importancia. Porque en la parte donde... Viste que cuando se ponen alternativas digamos, en el modo de respuesta, hay ahí, digamos, rectángulos vacíos y vos tenés que desplazar, y en realidad no importa el orden que uno lo ponga. Claro. No, está bien. Por eso tienen distintos colores, digamos, porque hay otra alternativa de pregunta en la cual sí vale el orden, pero bueno, en colores no hay problema con el orden. Y la alternativa era bactericida y, digamos, oxidación. Porque había una alternativa que decía algas, eliminar algas. Y creo que vos pusiste eliminar algas. Claro, porque una de las opciones en el apunte de tratamientos de aguas de consumo habla sobre, o sea, la actividad que tiene la precloración sobre los microorganismos y entre paréntesis dice bacterias, algas, plancton. Entonces relacioné las dos cosas, o sea, puse bacterias y la otra fue algas. Sí. Pero sí, también menciona el hierro y el manganeso, así que está. El tema de las algas, normalmente el cloro no es un algicida. Y eso lo pueden ver ustedes digamos, en una pileta de natación, ¿no? Donde le pueden echar hipoclorito y se le va a poner verde igual, si hay algas. En general los compuestos que sirven como algicidas tienen metales, y esos se usan sales de cobre normalmente, sulfato de cobre. Bueno, en la 7, que era los procesos de operaciones en filtros lentos, bueno, también estaba bastante claro en el apunte cuáles iban. Los procesos y operaciones de paraguas subterránea, bueno, lo mismo, aireación, filtrado, eliminación de arsénico y fósforo, arsénico y flúor, y desinfección. Pero en general estas preguntas estaban bien contestadas por la mayoría, ¿no? En aguas superficiales, los procesos de operaciones, bueno, también todos los que básicamente tenían ustedes ahí en el ejemplo que mostraba de la planta de Paranacito.
Las ventajas de los sedimentadores circulares respecto a la instalación, bueno, ahí tenía que ver con cuestiones de menor trabajo de mantenimiento, menor cantidad de zonas muertas respecto a un rectangular, ¿no? Y bueno, esas eran las ventajas. Después en desinfección, que era la 11, y bueno, acá estaba el problema de los factores que determinan la eficiencia, bueno, tienen que ver con el pH, fundamentalmente, esto digamos, ya está mencionado, el tiempo de contacto, el mezclado tiene que ver, no estaba puesto ahí, pero bueno, el mezclado tiene que ver, y la temperatura. Estaba puesto también el tema de aguas duras, ¿no? Contenido de algunas sales. Esa no iba, eso era falso. Y también estaba como falso la temperatura. Eso era un error mío en el armado del cuestionario, ¿no? Así que eso es lo que corregí. La temperatura tiene que ver, porque con toda la reacción de desinfección es una reacción química. Y como toda reacción química depende de la temperatura. El 12, absorción, el consumo de agua potable en hogares, el filtro de carbono activado se usa para retener cloro. Ese es el objetivo en domicilio, ¿no? La otra pregunta de absorción, que tenía que ver con si eran regenerables o que se podían reutilizar. Bueno, en el caso de... No, perdón, esta es la de proceso de potabilización y partiendo de aguas superficiales, esta tenía que ver con para qué se utilizaba la antracita, ¿no? Que carbón. Y digamos, se utiliza para absorber hidrocarburos que puedan tener, o sea, compuestos orgánicos, básicamente. Alguien puso para retener algas, también me parece que, no me acuerdo si Lucía había puesto eso de algas, pero bueno, creo que algunos lo pusieron. Sí, No, lo tomé Sí, yo también lo puse. claro, como algo orgánico, entonces lo asocié y lo marqué también. sí. Lo que pasa es que las algas hay que pensarlas como sólidos. Una cosa son las algas y otra cosa son los compuestos que se producen a partir de la combinación de las algas con algún componente. Y eso pueden ser compuestos químicos que sí son compuestos orgánicos que se absorben en el carbono, pero no las algas específicamente. Si se van a retener las algas por una cuestión mecánica, como sólidos, ¿no? Y entonces es en toda la masa del filtro, no específicamente en la zona de carbono. Después, en cuanto a ósmosis, desventajas, bueno, es el costo operativo y la generación de efluentes digamos, de buena concentración de contaminantes. La 15, el tiempo de retención, esto era un problema, el tiempo de retención del proceso de desinfección, tiempo de retención de no recuerdo, a ver, 13, la 15. Sí, es el tiempo de retención en un sistema de desinfección que tenía que ser 30 minutos como mínimo. Yo les ponía el mínimo. Como puse el mínimo, tenía que calcularlo para ese valor, que es 30 minutos, que estaba en el apunte. Si yo no hubiera puesto mínimo y alguien hubiera calculado para una hora, tendría que habérselo considerado bien. Pero bueno, esa era la vuelta ahí. En el tiempo de retención hidráulico del sedimentador, esto era si se le cambiaba en una planta de potabilización, esto es que cambiaba el caudal. Entonces ahí lo que ustedes tenían era, estaba definida la carga superficial, estaba definido el caudal, digamos el caudal con el cual se diseñaba ese sedimentador, y entonces con ese valor ustedes determinan el área superficial.
y pueden determinar cuál es el tiempo de retención, digamos, el tiempo de retención de diseño. Cuando el caudal aumenta, obviamente el tiempo de retención disminuye, ¿no? Se pasaba de 3 horas a 2 horas. Después, el otro, el 17, que es la tolva de recolección de sólidos en un desalenador o en un sedimentador rectangular, está en la zona de ingreso. O sea, ingreso, medio o salida, ¿no? Entrada, medio o salida, está en la entrada, por una cuestión de evitar resuspensión. La pregunta 18, que era la del mezclador en la planta, ¿sí? ¿Qué tipo de mezclador usa? Ahí, en la respuesta corregida con el cuestionario en el aula virtual estaban todos mal, pero bueno, eso tuve que revisar, porque en realidad lo que yo puse es una palabra, y entonces la palabra que yo había puesto era el partial, o el aforador partial, o caneta partial, no me acuerdo cuál, que es eso lo que era. Pero bueno, otros pusieron hidráulico, y está correcto. Digamos, es un mezclador de tipo hidráulico, con lo cual, bueno, esto siempre hay que revisar, ¿no? Lo que estaba mal es que algunos pusieron mecánico, o bueno, o vaivén, en fin, eso es lo que estaba mal. Horacio, ¿esa se corrigió, esa pregunta entonces? ¿Cómo? ¿Esa pregunta se corrigió? Porque en mi caso, por ejemplo, yo había puesto hidráulico. Sí, está corregida. Si ustedes chequean la respuesta que tienen en la corrección del aula virtual, con el valor que tienen en la planilla que está puesta con los resultados, van a ver que es distinto. Ajá. ¿Sí? Okay. Verifíquenlo por las dudas. Digamos, yo corregí, puedo haberme equivocado de vuelta y, digamos, haber cometido algún error. Pero bien. Bueno, revísenlo. Pero porque en el cuestionario sigue figurando como mal, pero bueno, no me fijé en la corrección del puntaje. No. En el cuestionario, en el aula virtual, figura como mal porque eso no lo modificaba. O sea, lo que uno puede hacer es corregir, pero tendría que ponerle todas las palabras, y en realidad no tengo ganas de ponerme a, digamos, bien, a trabajar. Bien. Están corregidas, he revisado todas las preguntas. Después, la 19, que era el tema de absorción, si son hueso molido, si son regenerables, el caso de hueso molido, o las resinas de intercambio, o el carbón activado, etc. Procesos de adsorción son regenerables, son reversibles. Reversibles hasta un cierto punto, ¿no? O sea, se van agotando porque se van contaminando, y hay contaminantes que se quedan y uno no los puede sacar. Entonces va perdiendo, tiene una vida útil, pero en general uno puede decir que son procesos reversibles, los de absorción. Y la última, que era la del flúor, en esta en realidad lo que tenían que haber visto alguna vez, por lo menos, es el código alimentario, ¿no? Donde se define cuál es la cantidad de flúor que debe haber como mínimo y como máximo en el agua, y eso depende de la temperatura y depende del consumo de agua, ¿no? Esas son las dos variables que importaban. Así que bueno, esa pregunta, y después la del tiempo de retención hidráulico, y la del tema de la retención de la antracita en los filtros que tienen mezcla de arena con antracita, y la del carbón activado para retener cloro. Esas fueron las preguntas que más cerraron, ¿no? Pero en general estuvieron bastante bien. Horacio, una sí. consulta. Esa pregunta que hablaba sobre el carbón activado y el cloro. Yo, volví a fijar ahí en la parte en el apunte del resumen. Hay una parte donde dicen, los diferentes tipos de métodos para la remoción de arsénico. Y en una parte figura el carbón activado. ¿Eso
digamos, no está entre las primeras opciones, pero se lo menciona. Se descarta, digamos, o sea, se tomaría como correcta en todo caso las otras opciones de más arriba, las que están primeras en la tabla. Me estás hablando, pará, déjame que lo vea, quiero buscar el archivo ese que me están mencionando. Eso es... Es ese. ¿Esta tabla? Sí. Sí. O Sí. yo lo leí mal, o sea, lo No, menciona, digamos... No, bueno, estoy hablando de remoción de arsénico. Primero, esta es una tabla de ENOSA. Sí. Yo tengo mis dificultades con ENOSA, digamos, mis diferencias. porque, digamos, no, está bien. Esto es lo que ellos dicen, fíjense, es una tecnología que tiene una eficiencia entre 80 y 100%, donde ponen alúmina activada, carbón activado, hidróxido férrico granulado. En realidad, los que retienen digamos, si yo te tengo que responder a ver de esto, es que los que retienen el arsénico es la alúmina con el hidróxido férrico. El carbono no participa en eso. Okay. Que puede ser probablemente como un vehículo, como un soporte, digamos, del sistema en general, pero no es el carbono activado el que va a... Sí se utiliza mucho el hierro y la alúmina, y hierro combinado con alúmina y con arenas que tienen hierro para retener arsénico. Sí, eso es cierto. Ahora, lo del carbón... Ahora, la pregunta decía carbón activado en domicilio. Está bien, vos podés pensar que está bien, se tiene arsénico y vas a retener, pero no, digamos. El carbono activado solo no retiene arsénico. Bien. Tiene que tener todo esto. Bueno, gracias. Horacio, Bueno, yo sí. te puedo hacer una consulta última con respecto al tema calidad de agua, porque hace poco vi una noticia proveniente de mi pueblo, de Río Colorado, sí. Y en la noticia hablaban de que un usuario se presentó la situación de que tenía que cambiarle la barra que justamente hace de catalizador en el tanque de agua caliente, ¿sí? Que cada tanto tiempo se tiene que... Sí. que es como Ahora un... te explico lo que es eso. Sí, está bien. La tenía que cambiar, ¿y qué pasó? La verdad es que, bueno, iba a hacer ese mantenimiento del tanque de agua caliente y se encontró con muchísimo sarro, mucha cantidad de sarro, que era un mezcla con óxido, también se ve, y que en la nota criticaba un poco lo que era, por ejemplo, lo que es la calidad de agua en mi pueblo, ¿no? Y yo soy consciente de que por ahí es un agua muy dura en Río Colorado. Sí. O sea... Sí. Y, digamos, ¿cuál es la duda que... No, si de verdad es por la calidad del agua el sarro o si es porque quizás ya estaba muy dejado en el tiempo el... No, o sea, a ver, seguramente, ¿de dónde me estás hablando? ¿De qué lugar de? Río Colorado. Río Colorado. O sea, ahí tienen, el agua que utilizan es agua subterránea, porque podrían utilizar agua del Río Colorado, ¿o no? ¿Cuál es la fuente? En realidad te cuento lo que yo sé. La planta potabilizadora toma agua del Río Colorado, ¿Sí? tiene una obra de toma varios kilómetros arriba de lo Sí. que es el pueblo, y tengo entendido que se trata ahí en una planta que está a por lo menos 8 cuadras del centro, Sí. 9 cuadras del centro, y de ahí se reparte. Está bien. O sea, entonces Eso no es sí, agua subterránea. Eso no, significa que el agua que tenés del río en ese lugar tiene una gran cantidad de sales, digamos, que le dan dureza, calcio y magnesio, porque seguramente en el lecho del río debe tener
digamos, mucho afloramiento de roca calcárea, y entonces eso lo que hace es diluir calcio y magnesio y va con el agua. Perfecto. El problema, digamos, el problema de la dureza no es un problema de, digamos, no es un problema de salubridad. No les va a traer problemas de salubridad. Al contrario, calcio y magnesio son buenos como nutrientes. El problema es para los equipos, ¿no? Como este caso en el termotanque o en el calefón. No hay, digamos, no hay solución para eso, porque primero, la planta de potabilización no va a hacer una desmineralización, no le va a sacar la dureza. No, tal cual. Lo que tiene que hacer cada usuario, si le complica mucho la dureza, es poner un ablandador. O sea, un ablandador es una resina de intercambio que usa, digamos, un medio natural, que son unas algas muy pequeñitas, que lo que hacen es retener el calcio y magnesio y uno lo regenera y lo cambian por sodio. Es un intercambiador que digamos, te cambia los calcio y magnesio por sodio. Y después se regenera con una solución de salmuera. Eso es lo que se usa normalmente. Pero más allá de ese problema de la dureza y de que de la pava se te llene de sarro, no hay. Y lo que tienen el equipo es un ánodo, que no es un catalizador, sino que es un ánodo de sacrificio, o sea, un metal que se pone pero en realidad ese metal no es para la dureza, sino para los procesos de corrosión. Sí, sí. Es un material que es mucho más amigo se corroe más fácilmente eso que el resto del equipo. Eso. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta del tema anterior? Bueno, estamos... Están viendo la pantalla, que sería el resumen de este tema. Sí. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita Sí. por ahí para futuros apuntes y eso? Si se podría sacar el dibujo que se encuentra sobre la margen derecha, porque por ahí cuando lo imprimió hay algunas letras que se encuentran por encima de eso, pasó en los apuntes anteriores y por ahí se dificulta la lectura. Ajá. ¿Vos querés que le saque lo verde? Claro. El pasto, bueno. Bueno. Porque de última no caigan las letras ahí. Que lo corra. Sí. Está bien. Bueno, lo voy a hacer. Bueno, lo que les decía es, tienen en este tema, en el tema 9, dos carpetas, una que tiene lo que son los archivos más importantes, que está puesto ahí en lo que les escribí, y otra con anexos. Los anexos son unos cuantos. Así que la idea es que puedan leer por lo menos los archivos que son más importantes, que es este del resumen, que bueno, lo que pueden hacer después es verlo. Aquí, digamos, hay algunas cuestiones que son generales. Lo que dice acá, dice alguna modificación. Lo que nosotros vamos a ver es caracterización en este tema, pero ahora lo que vamos a ver son procesos de tratamiento de efluentes cloacales, ¿no? Y para eso vamos a usar tecnologías. Y en esas tecnologías, ahí dice tecnologías apropiadas. Eso es lo que decía, digamos, históricamente en el apunte que yo hacía. Tecnología apropiada quiere decir la tecnología
que más se adapta al lugar. Eso significa apropiada. Apropiada y apropiable. Apropiada porque es la que corresponde o que la que correspondería con las mejores condiciones, y apropiable porque eso significa que el lugar donde se instala la tecnología es posible que sea absorbida por el medio, por la gente, ¿no? Esto quiere decir que cuando uno instala una tecnología y esa tecnología es de superpunta y tiene complicaciones tecnológicas y cuestiones que después no se encuentran repuestos y todo ese tipo de cosas, eso no es apropiado. Puede ser de punta, puede ser la mejor tecnología del mundo, pero no es la tecnología que nos conviene en ese lugar. Y la otra de mínima huella de carbono es lo que está agregado ahora, y en realidad esto tiene que ver con la desegregación y descentralización, ya lo he hablado muchas veces, y digamos, y tiene que ver con que en lugar de instalar una sola planta de tratamiento, de tratamiento de efluentes, como de tratamiento de gestión de residuos, plantas de reciclado, etcétera, etcétera, uno debe descentralizar y debe segregar. Eso es un concepto que va en contra de la eficiencia económica, ¿no? Y de la productividad, de todas estas cuestiones que se analizan solo económicamente. Pero bueno, eso ya lo he mencionado otras veces, y el que quiera preguntarme me puede preguntar. Pero el tema de mínima huella de carbono tiene que ver con el uso de energía fósil. Porque el uso de energía fósil en el tratamiento, en la tecnología, viene, en nuestro caso, de el uso de energía eléctrica que se genera a partir de fósil. Nuestro país, como muchos lugares en el mundo, tiene una matriz energética donde la componente de generación digamos, de energía eléctrica, mucho viene de termogeneración y utilizar gas o petróleo, o gas o fuel oil, en fin. En otros lugares carbón. Y bueno, y esa es la huella de carbono. La huella de carbono es cuando yo uso energía eléctrica que tiene ese origen, me está cargando. Esto, por supuesto, tiene que ver con el tema de efecto invernadero, cambio climático y todas las cuestiones que tenemos encima hoy, ¿sí? Más allá de la pandemia. Tenemos encima este problema que ha sido acumulativo y que estamos en una situación límite, ¿sí? Límite significa que tenemos unos pocos años para revertir eso. Esos pocos años se habla, desde el punto de vista científico, del orden de 30 años. Si en 30 años esto no se cambia, y en realidad no es que tenemos que esperar 30 años para cambiarlo, sino que tenemos que cambiarlo ya, empezar a cambiarlo ya. Y entonces, si no empezamos a cambiarlo ya, en el término de 30 años te puede ser catastrófico, porque ya es un problema grave en muchos lugares, y eso se va agravando. Por eso, el tema de la tecnología que uno utiliza para el tratamiento de los efluentes cloacales, que es lo que vamos a hablar, yo lo he dado vuelta este año, y digamos, en general daba primero los tratamientos convencionales, que son barro activados, lechos percoladores, etc., y después daba sistemas naturales. Bueno, ahora lo que doy voy a dar los sistemas naturales que no utilizan o utilizan mínimamente energía eléctrica, y sí utilizan la energía del sol, y después doy los tratamientos convencionales. Seguramente se van a seguir utilizando los sistemas convencionales de tratamiento, pero yo cumplo con decirles que deberíamos empezar a pensar seriamente en utilizar sistemas naturales de tratamiento, porque si no vamos mal. Bien, eso es, digamos, como para mencionarles por qué está puesto esto de la mínima huella de carbono aquí. Básicamente, en caracterización de cloacales, lo que tenemos es, cloacales se caracterizan como materia orgánica, digamos, lo principal es materia orgánica que tienen, y sólidos, ¿sí? Y eso, bueno, tiene que ver con DBO, cómo se mide la materia orgánica en forma indirecta, etcétera, etcétera. Yo diría que después ustedes miren esto, y cualquier duda que se les presente, me la preguntan, o me la mandan por el foro que tenemos, o por correo, o por como quieran consultar.
el modo de dar mis clases sigue siendo aula invertida, por lo tanto, por eso ustedes tienen el material. Y bueno, y ahora vamos a hacer 5 minutos de corte y volvemos a encontrarnos con el mismo enlace, porque ahora, digamos, no hay problema con la duración. Así que nos vemos en 5 minutos, 5 o 10. Bien. Bárbaro, nos vemos. Bueno. ¿Salimos entonces o dejamos esto en pausa así y listo? No, pónganlo en pausa. ¿Listo?